Buenos días. Tuvimos un poquito de problemas técnicos con el primer video. Puedo cerrar la continuación para completar las 2 horas de titulación. Entonces estamos realizando los avances ya de la tabla de resultados. Hemos hecho algunos avances y también vamos escuchando los artículos, leyendo para poder continuar con el Comprehensive Full Review de Paragonimus mexicanos y Paragonimus en Latinoamérica. Ah, ya hemos avanzado 1 hora y media, nos falta una media horita que vamos a tratar de continuar. Mientras seguimos realizando la tabla, vamos a escuchar también algunos artículos que hemos ya descargado para ir conociendo más. Es importantísimo que mientras más leamos artículos, igual también vamos a ser expertos en este tema. Gracias. Para quienes nos acompañan hoy, vamos a imaginar una especie de pesadilla. A ver. Imaginaos a alguien que tose sangre durante unos 14 años seguidos. 14 años. En su trabajo sufre aislamiento de su propia comunidad porque los médicos juran y perjuran que tiene una tuberculosis severa. Y altamente contagiosa, claro. Exacto. Por antibióticos durante meses, medicamentos fortísimos que le destrozan el estómago, el sistema inmunitario, y todo sin ningún resultado. Y resulta que el problema jamás fue una bacteria. ¿Sí? El verdadero problema es que hace una década esa persona consumió un cangrejo de río y lleva un gusano vivo alojado en los pulmones desde entonces. Es una imagen tremenda, muy estremecedora. Y lo más impactante de todo esto es que no hablamos de un caso aislado sacado de una novela de terror médico. Para nada. Hablamos de una realidad cotidiana en ciertas regiones de Sudamérica. Nuestra exploración de hoy se sumerge precisamente en las páginas de un estudio interesantísimo publicado en la revista Memorias del Instituto Osvaldo Cruz. En el año 2014, si no me equivoco. Eso es, 2014. El documento se titula Estado actual de Paragonimus y la paragonimiasis en Ecuador y pone sobre la mesa una crisis sanitaria que, resulta totalmente invisible para gran parte del mundo. Y la misión de este análisis a fondo es desentrañar justo eso, cómo la biología de un parásito, unas tradiciones culturales muy arraigadas y unos puntos ciegos gigantescos en la salud pública acaban colisionando. Totalmente. El resultado es que una enfermedad curable, que se trata con una pastilla que cuesta céntimos, se convierte en una amenaza silenciosa. Y el dato que te deja de piedra, nada más empezar a leer las notas, es que Ecuador tiene la mayor prevalencia de esta enfermedad en toda América. Es una pasada. Afecta a 19 de las 24 provincias del país. Es un nivel de expansión geográfica que asusta, la verdad. Para poner en perspectiva el terreno que pisamos hoy, la paragonimiasis está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una de las enfermedades tropicales más desatendidas. Ya. En términos puramente clínicos, o sea, para que nos entendamos, es una trematodiasis zoonótica transmitida por los alimentos. Zoonótica, es decir, que salta de animales a humanos. Exacto. Al ser zoonótica, este parásito no depende exclusivamente de los humanos para sobrevivir. Estos síntomas tan brutales que decíamos, y se le diagnostica mal por sistema, hay algo que está fallando desde la base. Desde luego. De los casi 4.000 casos documentados en Ecuador desde el año 1921, se dice pronto, prácticamente el 100% se manifiestan como infecciones pulmonares. Así es. El paciente llega con una tos crónica, pero ojo, no es la típica tos seca. Es una tos con expectoración, expulsando un esputo de un color óxido, casi marrón arcilloso o directamente manchado de sangre fresca. A lo que se suma un dolor torácico agudo en el 80% de los diagnósticos más o menos. Una barbaridad. Y la situación se vuelve mucho más sombría en los cuadros complicados. El estudio detalla cómo en uno de los hospitales de referencia, casi una quinta parte de los pacientes que presentaban derrames pleurales. Uf. Hablamos de una acumulación severa de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax, lo que literalmente aplasta el pulmón e impide respirar. ¡Qué angustia! Y claro, las radiografías de tórax de estas personas muestran unos infiltrados difusos y unas sombras nodulares que alarman a cualquier neumólogo. Vale, vamos a desgranar esto porque aquí radica el problema crítico. Un médico ve a un paciente tosiendo sangre, con dolor en el pecho y unas radiografías llenas de manchas, y su cerebro salta a una conclusión inmediata. ¿Tuberculosis? Tuberculosis, exacto. Y tiene sentido a nivel estadístico, pero el parásito juega con esa presunción.
Si pensamos en términos informáticos, este bicho funciona exactamente igual que un pirata informático que falsifica una dirección IP. ¡Qué buena analogía! Entra en el sistema respiratorio, causa una destrucción de tejidos que hace saltar exactamente las mismas alarmas que la tuberculosis. Y claro, engaña al sistema médico para que despliegue sus defensas contra el enemigo equivocado. Y el precio de ese engaño, lamentablemente, son meses o años de daño estructural continuo. Y lo fascinante de esto es que si un clínico observa con detenimiento, más allá de la placa de rayos X, el camuflaje del parásito tiene fisuras. Tiene fallos, claro. Eso es. Un paciente típico de tuberculosis en fase avanzada suele presentar un deterioro físico brutal. Sí, pérdida de peso, sudores. Exacto. Pérdida de peso drástica, sudores nocturnos intensos y fiebres muy altas y recurrentes. Por el contrario, los afectados por la paragonimiasis suelen entrar a la consulta con un buen estado de salud general. Fíjate qué curioso. Mantienen una nutrición adecuada y, salvo excepciones muy concretas en ciertas comunidades, rara vez tienen fiebre alta. Es decir, tienes a un paciente que tose sangre, pero que por lo demás parece estar bastante bien alimentado y sin fiebre. Esa incongruencia debería encender todas las alarmas. Totalmente. El estudio relata el caso escalofriante de un paciente que tardó 14 años en recibir el diagnóstico correcto, 14 años entrando y saliendo de clínicas. tomando combinaciones de antibióticos que le destrozaban la flora intestinal, mientras el gusano seguía ahí cómodamente. Y el problema es que el protocolo recomienda observar el esputo al microscopio buscando huevos. Pero si el médico asume ciegamente que es tuberculosis, Ni siquiera da la orden al laboratorio, claro. eso es, ni siquiera lo buscan. Es que la ceguera protocolaria es letal en estos escenarios. Piensa que en muchos centros de salud rurales ecuatorianos no existen pruebas serológicas o moleculares modernas. Ya, dependen del microscopio de toda la vida. Dependen del ojo humano mirando por un microscopio anticuado. Y además hay un factor biológico que entorpece esto aún más, que son los niños. Los niños. Sí, los pacientes pediátricos rara vez expectoran correctamente en un frasco, sino que instintivamente tragan el esputo. Ostras, claro. Eso significa que los huevos del parásito pasan por el tracto digestivo y acaban en las heces. Así que si el médico solo pide muestras respiratorias, el parásito se vuelve totalmente invisible. Lógica. El estudio menciona un hospital en la región amazónica donde analizaron a todos los pacientes con síntomas respiratorios graves. ¿Sabes cuántos tenían tuberculosis real? No sé, la mitad. Solo el 1,5%. La inmensa mayoría estaba sufriendo los estragos del parásito. Es de locos. A ver, si este intruso que piratea los pulmones no es una bacteria, sino un platelminto, un gusano plano, la pregunta obvia es cómo acaba instalándose en el pecho de una persona. Porque no estamos hablando de respirar un virus en el autobús. No, desde luego que no. El viaje biológico que describe el documento es de una complejidad que, de verdad, parece diseñada por un guionista de ciencia ficción. Requiere una alineación de factores ecológicos de una precisión casi matemática. Todo empieza en las corrientes de agua dulce. Vale. El gusano adulto, que ya está alojado en los pulmones, pone huevos que acaban en los ríos, ya sea porque el paciente los tose o los excreta. Ajá. Una vez en el agua, de ese huevo eclosiona una larva microscópica ciliada que nada desesperadamente hasta encontrar a su primer huésped indispensable. Que es un caracol, ¿verdad? Exacto, un caracol acuático. En Ecuador, la especie clave es el Aroapirgus colombiensis. Los investigadores tuvieron que meterse en la cuenca amazónica y recolectar manualmente más de 2.000 de estos minúsculos caracoles que viven escondidos en el barro, para confirmar que eran las incubadoras del parásito. Pero claro, un caracol apenas se mueve. Para que esto se convierta en una crisis de esta magnitud, el parásito necesita un vehículo mucho más ágil, más apetecible. Y ahí entran los crustáceos. Los cangrejos de río. Exacto. Las larvas sufren una mutación dentro del caracol, lo abandonan y buscan activamente a los cangrejos de agua dulce. Es un salto evolutivo brillante, porque los cangrejos son animales muy activos, cazadores, carroñeros. Hablamos de especies como el Hipolobocera en la costa del Pacífico o el Trichodactylus faxoni en la Amazonía. Nombres fáciles de recordar, por supuesto. Totalmente. Las larvas perforan el exoesqueleto del cangrejo y se enquistan en su interior, formando lo que llamamos metacercarias. Podrían alojarse en los músculos de las pinzas, pero muestran una predilección especial por el hepatopáncreas. Que es el órgano vital que funciona como hígado y sistema digestivo, ¿no? Eso es.
que casualmente suele ser la parte más jugosa del cangrejo. Casualmente, Pero el parásito no quiere jubilarse ahí. Necesita un mamífero de sangre caliente para madurar. En la selva, su billete al éxito es que un ocelote, un cuatí o un cerdo salvaje se coma ese cangrejo crudo. El parásito atraviesa la pared intestinal, perfora el diafragma y llega a los pulmones. todo un viajero. Sí, y aquí hay algo en las notas que me llama la atención. Y quiero ser un poco crítico con la comunidad científica, ¿eh? Leo que pasaron décadas debatiendo acaloradamente cómo llamar a este gusano. Bueno, la taxonomía tiene su aquel. Ya, pero es que primero creían que era Paragonimus westermani, el de Asia. Luego lo bautizaron como Paragonimus ecuadoriensis. Luego encontraron uno más pequeño y le pusieron napensis. Hasta que hicieron pruebas genéticas y dijeron, vaya, resulta que casi todos son Paragonimus mexicanos. Sí, fue un lío. La pregunta es, con la gente tosiendo sangre durante 14 años, ¿realmente importa tanto el debate del nombre en latín en las conferencias o es un poco de ego académico? A ver, la frustración es muy comprensible, sobre todo ante el sufrimiento de los pacientes. Pero esa taxonomía molecular es el andamiaje sobre el que se construye cualquier cura funcional. ¿En serio? ¿Sí? Diferenciar una especie de otra no es solo ponerle una etiqueta distinta para un museo, altera completamente cómo debemos combatirla. Ah, vale. Distintas especies de Paragonimus tienen arquitecturas proteicas diferentes en su superficie. Si intentas desarrollar una prueba de diagnóstico rápido en sangre buscando anticuerpos y usas los antígenos de la especie asiática para diagnosticar a un ecuatoriano... Te da un falso negativo del libro. Exactamente. Claro, ahora que lo dices, el estudio menciona que tuvieron que suspender unas pruebas cutáneas que usaban antígenos genéricos porque no solo daban resultados poco fiables, sino que provocaban reacciones alérgicas severísimas en la gente. Y ese es el gran peligro de trabajar a ciegas. Trazar el linaje genético y confirmar que estamos ante Paragonimus mexicanus permite a Ecuador, por ejemplo, compartir ensayos clínicos con México, Costa Rica o Perú. Tiene todo el sentido. Conocer las tácticas moleculares exactas es el único camino para desarrollar herramientas de diagnóstico que no dependan de un médico intentando adivinar manchas en una radiografía. Entendido, vale. La identidad genética importa. Pero, conociendo toda esta biología, la duda que nos queda es el puente final hacia los humanos. Sabemos que el bicho espera en el hepatopáncreas de los cangrejos. Sí. Pero nosotros no vamos por el bosque tropezándonos y comiéndonos cangrejos vivos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la infección abarca poblaciones desde los 150 metros de altitud hasta montañas a 2000 metros. Es un rango enorme. La respuesta a por qué la gente se infecta así se encuentra en la intersección pura entre la parasitología y la cultura gastronómica. La biología propone el problema, pero el comportamiento humano es el que lo amplifica a niveles casi de epidemia. Las comunidades de estas regiones integran la captura de cangrejos como un pilar fundamental de su dieta. Claro, necesitan la proteína. Pero la vía de infección principal no es comerse un cangrejo mal cocinado por accidente. El verdadero vector es la medicina tradicional. Y las prácticas que describen el estudio, bueno, desde fuera pueden sorprender a quienes no conocen el contexto, pero tienen una coherencia interna tremenda para ellos. Para curar ciertas dolencias, preparan un zumo de cangrejo crudo. Un remedio ancestral. Sí, machacan el caparazón, extraen los órganos internos, incluyendo ese hepatopáncreas donde se esconde nuestro amigo, y exprimen el líquido para beberlo directamente, sin hervirlo ni nada. Y lo usan para cosas muy específicas. Lo utilizan de forma empírica para bajar la fiebre infantil, como tónico para curar resacas fuertes y de forma muy habitual en la cuenca amazónica. Se prepara para aumentar la producción de leche materna. Esto arroja luz sobre unas estadísticas demográficas rarísimas que los epidemiólogos no lograban cuadrar. Mientras que en algunas provincias la infección ataca por igual a hombres y mujeres, los datos del Hospital Regional del Carmen revelaron que el 66% de los infectados eran mujeres. Un salto enorme. Y la cifra se vuelve abrumadora al analizar al grupo indígena Chachi, en la selva de Esmeraldas. El 90% de los pacientes diagnosticados eran mujeres. Fíjate, el 90%. Este sesgo de género está totalmente ligado a la división de roles en la preparación de estos alimentos crudos y, por supuesto, al consumo de esos extractos durante la lactancia. A ver, para quienes nos escuchan, no podemos mirar esto por encima del hombro o pecar de condescendencia occidental. Si lo pensamos fríamente, es exactamente la misma lógica que lleva a alguien en Europa a tomarse un té hirviendo con muchísima miel y un buen chorro de coñac para sudar un resfriado.
Totalmente de acuerdo. La creencia de que la comida es medicina es un instinto humano universal. La tragedia es que en este ecosistema esa medicina lleva un polizón letal. Además, al ser un acto familiar, la infección tiene una dinámica en racimo devastadora. El concepto de infección en racimo es clave aquí. Los investigadores documentaron brotes de paragonimiasis cutánea, una variante donde el parásito se desorienta y migra justo por debajo de la piel. ¡Qué horror! Causa unos nódulos dolorosos e inflamación migratoria. Pues bien, encontraron 12 casos simultáneos y todos pertenecían a la misma unidad familiar. Al recolectar los cangrejos en grupo y compartirlos preparados en los mismos utensilios, una tradición de cohesión social se convierte en el mecanismo de dispersión perfecto. Bueno, pues tenemos un cuadro clínico clarísimo y sabemos el sufrimiento que causa. Tenemos descifrado un ciclo vital que parece un reloj suizo y comprendemos las motivaciones antropológicas. Tenemos todas las piezas. Exacto. Teniendo todas estas piezas, la lógica dicta que ahora toca enviar la medicina y salvar los pulmones de esta gente. Y aquí es donde los apuntes del estudio resultan francamente cabreantes, porque revelan un fracaso institucional rotundo. El peso de ese fracaso recae en que no nos enfrentamos a un virus exótico sin vacuna. La farmacología moderna ofrece soluciones definitivas. Existen tratamientos. Sí, en el pasado se usaba el bichanol, que erradicaba el parásito, pero tenía una toxicidad gástrica altísima y requería ingresos prolongados. Pero hoy en día la ciencia ha superado eso con creces. En las notas figuran dos medicamentos que parecen milagros químicos, el praziquantel y el triclavendazol. Las cifras de éxitos asombran. El praziquantel solo requiere un ciclo de dosis de apenas 2 días y aniquila el parásito con una eficacia de entre el 95 y el 100%. Casi infalible. Y el triclavendazol es incluso más alucinante. Hay ensayos que demuestran que 1 o 2 dosis en un solo día consiguen curar clínica y parapsicológicamente a la totalidad de los pacientes. Un día de tratamiento, un día para frenar una enfermedad que destroza a una persona durante 14 años. Es de locos. Y con efectos secundarios mínimos comparados con los tratamientos antiguos. Es la cura perfecta en una pastilla baratísima. Pero, y agárrate, el estudio afirma categóricamente que ni el praziquantel ni el triclavendazol están disponibles de forma habitual en la red de salud de Ecuador. Incomprensible. Y lo que añade una capa de ironía negra a esto es que el propio Manual Terapéutico Nacional del Ministerio de Salud ecuatoriano, editado un año antes del estudio, lo recomienda de forma explícita. Si conectamos esto con el panorama general, es la disonancia cognitiva de la burocracia sanitaria elevada a su máxima potencia. Tienes a los burócratas redactando qué recetar y por otro lado se niegan a comprar los fármacos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esta desconexión se vuelve todavía más perniciosa cuando analizamos la gestión de la información. El documento describe un fenómeno que podríamos definir como un espejismo de los datos. A ver, explícame eso. Si revisas los gráficos del Ministerio, en 1987 había un registro oficial de 156 casos. A partir de ahí, la línea empieza a bajar año tras año hasta llegar al 2007, donde el gobierno declara oficialmente solo 9 casos en todo el país. Claro, desde un despacho con aire acondicionado, con ese gráfico en la mano, parece un éxito rotundo. Podrías pensar que la enfermedad está erradicada. Eso parece, sí. Pero la realidad es que el ministerio utiliza una metodología de búsqueda pasiva. Es decir, los médicos se quedan sentados en la consulta del hospital, esperando a que el paciente entre por la puerta ya en fase terminal. Y claro, asumen que es tuberculosis y no lo diagnostican. Eso es. Para quienes nos escuchan, esto es como si dejaras de mirar tu cuenta del banco y asumieras que como no ves los números rojos en la pantalla del móvil, tus deudas han desaparecido mágicamente. Tal cual. El estudio aporta pruebas incontestables de que el parásito seguía ahí. Cuando los biólogos decidieron aplicar metodologías de búsqueda activa, abandonaron los hospitales y se adentraron en las zonas endémicas. Se fueron al barro. Viajando en canoa por los ríos con los microscopios a cuestas, analizaron proactivamente a las poblaciones de riesgo. El resultado es que los gráficos reales muestran picos inmensos en el 96 y en el 2006, coincidiendo exactamente con este trabajo de campo. O sea que descubrieron cientos de casos ocultos bajo el radar. Cientos de casos. Y en lugar de ver esos picos como una llamada de atención para enviar medicinas urgentes, la reacción fue incomprensible. En 2007,
Escudándose en las cifras falsas de la búsqueda pasiva, el gobierno eliminó la paragonimiasis de la lista de enfermedades de notificación obligatoria. Al quitar el requisito legal de reportarla, simplemente desapareció de los informes. Se barrió el problema debajo de la alfombra. Menuda tela. Es una demostración de manual de cómo un problema que no se mide se convierte en un problema que administrativamente no existe, privando a miles de personas de atención. El informe es claro. La medicina no puede operar aislada en un laboratorio. Claro, necesita la salud pública. Necesitan campañas que eduquen sobre el riesgo de estas tradiciones, proponiendo hervir los extractos en lugar de prohibirlos para respetar la cultura. Y exigen una voluntad política firme para importar los fármacos. De toda esta información nos quedamos con una lección magistral sobre los flujos de información en las sociedades modernas. Puedes secuenciar el ADN de un bicho, entender las corrientes fluviales y las costumbres culinarias. Pero si el sistema decide cerrar los ojos ante las hojas de cálculo, el parásito siempre acaba ganando. Siempre. Es una historia sobre la invisibilidad, literal y figurada. Totalmente. Y antes de cerrar esta exploración, quiero rescatar una observación brevísima en las conclusiones del estudio que resulta profundamente provocadora. Adelante, porque el contexto abarca muchas variables emergentes. Los autores mencionan de pasada el vertiginoso ritmo de alteración ecológica en estas zonas, la construcción de enormes represas que alteran los ríos, la fumigación intensiva de las plantaciones de banano que contaminan las cuencas y, claro, la deforestación salvaje. Es un escenario de disrupción ambiental absoluta. Exacto. Entonces, dejo esta idea en el aire para las mentes curiosas que nos escuchan. Sabemos que el ciclo de este maestro del camuflaje depende de un frágil equilibrio de agua limpia y un reservorio silvestre de felinos y coatíes. Así es. ¿Qué va a ocurrir cuando la deforestación aniquile a esos mamíferos naturales? ¿Forjará la presión humana a este parásito a mutar y adaptarse rápidamente a huéspedes urbanos como perros, gatos o ratas, volviéndose incontrolable en las ciudades? Sería catastrófico. ¿O existirá la macabra posibilidad de que la industrialización desmedida y la contaminación acaben aniquilando los caracoles intermediarios, exterminando al parásito por accidente, mucho antes de que el propio sistema de salud logre comprar las pastillas? Es un pensamiento que desde luego nos deja mucho sobre reflexionar. Bueno, hemos acabado también el último artículo que hemos leído el día de hoy. Y vamos a revisar también otros informes. También estoy leyendo una presentación que hicimos de los parásitos, igual que recolectamos en la Amazonía, en Limoncocha, en Estación Científica de Limoncocha. Vamos a secuenciales y vamos también a hacer la parte de género y especie también con la secuenciación. Más adelante, pues estamos en una revisión sistemática, una comprehensive full review completa de todos los artículos que encontramos de Paragonimus en Latinoamérica y Paragonimus mexicanos específicamente, ya que es el que más encontramos aquí en Ecuador. Vamos a tratar de escuchar el último audio, que es cuando comenzó también lo del parásito y nos ayuda también de cómo es lo que encontramos. Bueno, imagínate la siguiente escena. Dos chavales jóvenes, dos hermanos, llegan a las urgencias de un hospital en Quito. Ostras, el Ecuador. Exacto. Llegan con una tos persistente, muy productiva, pero lo que de verdad dispara todas las alarmas es que están tosiendo sangre. Tienen esputo sanguinolento. Claro, si cualquier clínico aquí en esta región del mundo, pues cualquier médico apostaría su licencia a que se trata de tuberculosis, ¿no? Sí, sí, sí. Los síntomas encajan a la perfección con la bacteria de la tuberculosis. Sin embargo, resulta que la respuesta a este misterio médico no estaba en una bacteria. Ya. Ni siquiera estaba en el aire de la ciudad, sino que estaba escondida dentro de un cangrejo en las aguas de un río remoto a cientos de kilómetros de allí. Y el culpable era un parásito pulmonar llamado Paragonimus mexicanus. Lo fascinante aquí es cómo la medicina moderna, nada de toda esa tecnología de un gran hospital en la capital, tuvo que retroceder. O sea, tuvieron que recurrir a la ecología de campo y literalmente ensuciarse las botas en el barro para poder resolver este problema clínico.
Totalmente. Porque al hacer el interrogatorio médico al paciente, saltó un detalle que parecía, bueno, pues insignificante en la ley. Los niños venían de Pedernales, en la provincia de Manabí, y habían estado comiendo cangrejos de agua dulce. Cangrejos de los afluentes del río Cheve, ¿verdad? Eso es. Unos cangrejos que por tradición en esa zona se comen bastante. Pues esa pequeña pista gastronómica es justo el hilo del que tira el fascinante artículo científico de 2018, publicado en el Korean Journal of Parasitology, que es el que vamos a destripar en nuestra inmersión a fondo de hoy. Menudo viaje. Sí, porque nuestra misión hoy es rastrear todo este recorrido desde la cama del paciente hasta la ribera del río para descubrir unas conexiones que son de verdad alucinantes. Conexiones entre lo que comemos, la salud de nuestros ecosistemas locales y unos invasores microscópicos que le dan la vuelta a todo lo que queremos saber sobre los entornos naturales sanos. Es que para llegar al fondo de esta infección pulmonar, el equipo de investigación tuvo que hacer literalmente el viaje inverso al del parásito. Claro. Tuvieron que trasladarse desde la clínica aséptica hasta el hábitat natural del bicho. Y hay que entender que el mundo de estos patógenos es inmenso. Ya te digo. Existen catalogadas unas 50 especies nominales del género Paragonimus por todo el planeta, aunque afortunadamente solo unas 9 tienen la capacidad real de infectar al ser humano. Y además tienen zonas de influencia muy marcadas, ¿no? Porque los datos del artículo indican que en Estados Unidos el responsable de dar problemas es el Paragonimus helicoti. Exacto. Pero en el centro y sur de América, pues el rey indiscutible de estos parásitos es el Paragonimus mexicanus. Sin duda. Así que, sabiendo ya a quién buscar, los científicos organizaron una expedición a la costa del Pacífico ecuatoriano, concretamente a un bosque verde estacional ahí en Pedernales. Una zona preciosa, por cierto. Sí, estamos hablando de una altitud entre 120 y 500 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar lleno de riachuelos de corriente lenta, con fondos rocosos y de barro. O sea, el paraíso inmobiliario para los cangrejos de agua dulce. Totalmente. Pues en ese entorno, durante agosto de 2011, realizaron una búsqueda exhaustiva y lograron capturar 75 cangrejos vivos. 75, madre mía. Sí, y el procedimiento indicaba mantenerlos en recipientes con la misma agua del río para poder trasladarlos al laboratorio. Este paso, o sea, capturar al cangrejo, es el pilar de todo el estudio, porque el crustáceo actúa como el segundo huésped intermediario en una cadena de supervivencia que es bastante compleja. Vale, vamos a desglosar esto, porque a mí el ciclo de vida de este parásito en particular me parece de ciencia ficción. Es que lo es. Primero pasa por un caracol, de ahí salta a un crustáceo, como nuestro cangrejo, y finalmente busca llegar a un mamífero que es el huésped definitivo, como los humanos, para instalarse cómodamente en los pulmones. Así es. Pero cuando los investigadores analizaron la fase larvaria del parásito dentro del cangrejo, lo que en biología llamáis la metacercaria, se encontraron con algo que rompe todos los esquemas. Pues sí, porque presentan una anomalía morfológica tremenda en comparación con sus parientes taxonómicos. Verás, la mayoría de los parásitos, cuando llegan a esta fase dentro de un huésped intermediario, desarrollan una pared quística. ¿Una pared quística? Sí, es decir, construyen una especie de cápsula dura a su alrededor. Es como una armadura que los mantiene latentes, casi como en hibernación. Ah, vale. Esos los protegen de las defensas del cangrejo mientras esperan pacientemente a que un depredador se coma al cangrejo. Yo me lo imagino siempre como un alienígena en una de esas cápsulas de hipersueño de las películas del espacio. Pero resulta que las metacercarias del Paragonimus mexicanus son como un polizón que viaja sin traje espacial y sin cápsula. Esa es la analogía perfecta. No tienen pared quística, están completamente libres. Y claro, eso las hace increíblemente ágiles y móviles. Van deambulando activamente por los órganos internos del cangrejo. O sea, no están esperando, están explorando. Y esa misma hiperactividad supone un reto técnico mayúsculo para los científicos en el laboratorio. Porque si intentas diseccionar el cangrejo a temperatura ambiente, los parásitos se moverían tantísimo que sería facilísimo dañarlos o perderlos entre el tejido. Menudo estrés. Ya ves. Por eso el protocolo de extracción requería anestesiarlos mediante un choque térmico muy calculado. Lo que hicieron fue sumergir a los cangrejos en agua a 2 grados centígrados durante 10 minutos. Ostras, un frío extremo para paralizar el metabolismo de ambos, ¿no? Tanto del cangrejo como del parásito errante. Exactamente. Y una vez inmovilizados, procedieron a retirar el caparazón para hacer serían el hígado y el páncreas juntos. Y resulta ser el buffet libre preferido del parásito.
Así que extrajeron ese tejido y lo comprimieron entre dos placas de vidrio. Entiendo. O sea, al aplastar el tejido lo conviertes en una capa lo bastante fina y translúcida como para que la luz de un estereomicroscopio pueda atravesarla. Eso es. Y ahí, justo en medio de ese amasijo de células del cangrejo, los investigadores buscaban una fibra visual inconfundible. El artículo menciona que lograban identificar al parásito gracias a una vejiga excretora de un color amarillo muy llamativo. Una vejiga situada a lo largo del cuerpo y que está conectada a la ventosa oral. Sí, ver esa vejiga amarilla bajo el microscopio es un indicador morfológico excelente. Pero claro, en la ciencia actual, la mera observación visual... Claro, porque mirar a través de una lente no siempre te cuenta toda la historia. Yo siempre digo que es como ver a un chihuahua y a un gran danés desde muy lejos e intentar deducir solo por la vista si pertenecen a la misma especie. A veces la forma despista. Totalmente. Y en Ecuador, la comunidad científica llevaba tiempo enredada en una disputa taxonómica curiosísima. Telita con el debate. Sí, el origen del debate se remonta a investigadores que, hace años, al observar bajo el microscopio ligeras diferencias en la forma de los ovarios y los testículos de las muestras locales, decidieron nombrar a este parásito como una especie totalmente nueva. La llamaron Paragonimus ecuadoriensis, ¿no? Eso es, Paragonimus ecuadoriensis. Sin embargo, había otro sector de la comunidad científica que argumentaba que las formas morfológicas pueden variar un poco por el entorno y que en realidad el ecuadoriensis no existía como especie única. Decían que era simplemente un sinónimo, una variante local El microscopio óptico ya no sirve. Hay que sacar las herramientas de precisión absoluta, las tijeras de ADN. Exacto. Los científicos extrajeron el material genético de esas larvas sin quiste y aplicaron una técnica de la que oímos hablar mucho pero rara vez entendemos. La PCR. La famosísima reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Esencialmente es como una fotocopiadora molecular. Porque claro, cuando extraes el ADN de una muestra tan minúscula, tienes muy poca cantidad para analizar. Casi nada. Entonces la PCR actúa como una máquina que localiza una aguja genética en un pajar y hace millones de copias de ella, para que los científicos puedan trabajar cómodamente. En este caso, no copiaron todo el genoma, sino que apuntaron a un fragmento muy concreto. A la región espaciadora transcrita interna 2, ¿verdad? Sí, la que abrevian como ITS2. Vale, por lo que he leído en los apuntes del estudio, eligieron la región ITS2 porque funciona como una especie de código de barras genético infalible para diferenciar especies de parásitos. Sí, es súper precisa. Y aquí viene la parte que me parece una genialidad. Una vez que tuvieron millones de copias de llave dentada que solo encaja en una cerradura genética extremadamente específica. Me gusta esa analogía. Si la secuencia de letras del ADN encaja perfectamente con los dientes de la llave, la enzima actúa como una tijera y corta la cadena de ADN. Pero si la secuencia tiene, aunque sea una sola letra diferente, la llave no gira, la tijera no corta y la cadena genética se queda entera. Si conectamos esto con el panorama social, vemos la elegancia brutal del método molecular. Para comprobar si la tijera había cortado o no la muestra, utilizaron otra técnica indispensable en los laboratorios, el gel de electroforesis. A ver, explícanos eso. Hay que imaginarlo como una pista de carreras microscópica hecha de gelatina. En esta pista colocas los fragmentos de ADN en la línea de salida y aplicas una corriente eléctrica. Vale. Como los fragmentos más pequeños pesan menos, corren mucho más rápido por la gelatina que los fragmentos grandes. O sea que los trozos cortos ganan la carrera y los largos se quedan rezagados atrás. Fragmentos bien diferenciados. Uno era de 380 pares de bases de longitud y otro, más rápido, más pequeñito, de 140 pares de bases. Pero claro, yo entiendo que en la ciencia necesitas comparar para estar seguro de lo que estás viendo. Así que los investigadores también pusieron a prueba el ADN del Paragonimus chelicoti, aquel patógeno de Estados Unidos que mencionamos al principio. Sí, lo aislaron de cangrejos de río en Missouri. Le aplicaron la misma enzima, la misma llave, y lo soltaron en la pista de carreras de gelatina. Y el resultado en la pista fue un corredor solitario y pesado. La llave genética de la enzima no encajó en absoluto. El ADN del chelicoti no sufrió ningún corte y se desplazó por el gel como un bloque intacto y lento de 520 pares de bases. Qué pesado. Bueno, hasta aquí vamos a llegar ya que cumplimos las 2 horas. Vamos a subir esto a nuestro programa de actividades y también a enviar al doctor Jorge Espinosa para revisión y también queda para revisión de mi tutor, doctor Daniel Romero.
y UISEC para que también vean los avances también que estamos realizando en la investigación. Muchas gracias por la atención prestada. Un buen día.